hablar ahora sobre el tema del día, cómo hacerle frente a la crisis. Estamos charlando precisamente con dos expertas en el tema y decíamos, de pronto, por accidente, Alejandro, descubrimos que tenemos buenas herramientas instintivas, ¿no? Valga la redundancia. Pero bueno, también nos podemos preparar para estos casos. Está con nosotros la psicóloga Claudia Cecilia Vargas y la psicóloga Elizabeth Haas García. Bienvenidas a ambas. Buenos días. Buenos días. Un tema interesante y para bien o para mal, y si es para mal hay que aprender a prepararnos. Y una crisis, y cuando hablemos de crisis, mencionémoslo en general, me imagino que puede ser diferente, pero ¿cómo nos preparamos? A lo mejor es algo que no sabemos hasta que no nos enfrentamos a una crisis, hasta que no sabemos cómo enfrentarla, ¿no? Exactamente. Muy bien. Empezaríamos hablando sobre cómo se prepara uno o cómo se hace este proceso, ¿no? Bueno, no hay una receta exacta como cómo prepararnos, ¿verdad? Es conforme se va viviendo, uno va aprendiendo a sacar las herramientas que, como tú bien decías, ya las tenemos. Solamente no sabemos cómo utilizarlas en el momento. Ahorita hablábamos fuera del aire de cómo una persona que está en crisis a veces actúa inmediatamente y otras veces se queda pasmada y no sabe qué hacer. Bueno, pues para eso estamos nosotros. ¿Cómo sacarle provecho a estas herramientas, ¿no? Aquí estamos. Sí, de antemano sabemos que las crisis siempre son, siempre las vemos como algo negativo, ¿sí? Pero también tenemos que encontrarle esa parte positiva. ¿Por qué? Porque eso significa crecer, evolucionar. Entonces, por eso aunque parezca que no, siempre estamos preparados para enfrentarlas. Nada más que en el momento hay que darle ciertos pasos para que esto se dé. Claro. Y como lo comentamos al inicio del programa, si lo especificamos a la crisis como algún accidente, como este tipo de cosas o sustos o cosas fuertes que te hacen sentir ese shock de adrenalina, puede llegar a ser, sabemos que si sucede, y el adrenalina a veces es como para que nosotros instintivamente podamos reaccionar, ¿no? Pero puede eso mismo frenarnos. Bloquearte, sí, claro. también, Sí, o sea, sí, tiene claro. esas dos caras de la moneda. Sí, claro. Tiene dos vertientes. Así es. Wow. Síntomas, o sea, de que vamos al psicólogo, o sea, no estamos quizá preparados o reaccionando como debe de ser. Síntomas en el momento de la crisis. En general, o sea, la intención, por ejemplo, de prepararnos, pues obviamente es sacarle el mayor provecho, ya sea un accidente. Para empezar definiendo qué es una crisis, o sea, podemos tener crisis ya sea familiar, económica, personal, en cualquier ámbito puede ser un accidente, pero vamos a enfocarlo un poquito más a lo que es la crisis familiar o personal, ¿no? Cuando presentamos una crisis generalmente no sabemos qué hacer, estamos así como que muy hermetizados, deprimidos, no encontramos una puerta hacia dónde ir, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que se debe de hacer es, siempre hay que tratar de enfrentar esa crisis. Eso es lo primordial. Si no la enfrentamos, ¿cómo la resolvemos? ¿Sí? Entonces, esto lo definimos en 3 pasos bien sencillitos. El primer paso es, primero, tranquilizarnos. ¿Por qué? Porque como crisis tiene un proceso, tiene un tiempo, no nos podemos adelantar ese tiempo, ya que le damos ese tiempo, viene el segundo paso, hay que dividir los tiempos, o sea, darle tiempo a lo que le voy a dar, por ejemplo, para ir a trabajar, el tiempo que le doy a la escuela, el tiempo que le doy a manejar y el tiempo que le voy a dar a hacer la investigación o indagar cómo puedo solucionar esa crisis, esa problemática. Después de ahí viene el tercer paso. Ese paso es en donde vamos a accionar. Ya que investigué las posibles soluciones para resolver mi problema o mi crisis, entonces ahora sí ya voy a aplicar la acción. Pero aquí sí hay que hacer énfasis en que en el segundo paso la mayoría de las personas, bueno, no la mayoría, algunas personas se quedan bloqueadas, se quedan estancadas. Cuando eso sucede ya no hay crecimiento, no hay movimiento y a veces decidimos mejor como seres humanos permanecer en stand-by, una zona de confort. ¿Cuál sería? Por ejemplo, podríamos mencionar el matrimonio, ¿sí? De repente está la problemática ahí y no se resuelve y siguen las discusiones, pero no se resuelve. Negamos que sucede, ¿no? Exactamente. Todo está bien. Todo parece estar bien cuando en realidad en el interior sabemos que las cosas no están bien, pero ni buscamos ayuda, ni nos movemos, ni lo solucionamos. Aquí es cuando nosotros los terapeutas podemos auxiliar. ¿Para qué? Para que las personas vayan encontrando esas estrategias por sí mismas y entonces puedan llegar al tercer paso, que es accionar y poderlas resolver.
Sí. Un ejemplo de esto, pero a lo mejor un poco más exagerado, por así decirlo, es en un momento de algún accidente o algo así, cuando vemos estas personas que se quedan paralizadas completamente, que a veces ni siquiera reaccionan. ¿Qué está sucediendo con estas personas para que queden así, no? Ajá. Primeramente están completamente bloqueadas. Sí, no están tomando en cuenta que se tienen que tranquilizar, buscar las herramientas de qué es lo que puedo hacer aquí. Para empezar, tomar el teléfono, ni siquiera tenemos, como no nos tranquilizamos, no tenemos el tiempo de agarrar el teléfono y, no sé, a lo mejor marcar una ambulancia. O recordar el número simplemente de la ambulancia, ¿no? Ajá. Por eso decían que de pronto tener en casa eso, ¿no? Ya tener a lo mejor grabado en el teléfono el número 066, el de una emergencia médica, a lo mejor el de algún familiar cercano. ¿Qué otras cosas nos pueden ¿Cómo apoyamos a esa persona? O sea, si vemos a alguien así, si tenemos a alguien al lado, ¿cómo apoyarlo? ¿Qué es lo mejor y qué no hacer? A lo mejor, porque a quien reacciona bien, a lo mejor dirá, pues qué bueno. Reacciona, ¿no? O sea, a lo mejor será desesperante, pero ¿cuál es la mejor forma de apoyar a alguien así? Bueno, cuando la persona está en crisis, lo primero que tengo que hacer es tomar acción yo, que soy la que le va a proporcionar la ayuda. Después de hacerlo lo más emergente, lo primordial que esa persona por estar bloqueada no está haciendo, bueno, ya después de ahí que yo ya lo realicé, entonces ahora sí irme con la persona que está pasando por esa crisis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ni modo, decirle, se oye bien cruel, pero es la verdad. Está pasando, esto es realidad, ubícate, estás aquí, y pues empieza a veces hasta preguntando fechas, cómo te llamas, para tratarla de regresar a la realidad. O sea, se fugan, sí, pronto, ¿verdad? Sí, se pierden. Sí. Wow, ¿alguna otra recomendación respecto a esto? Esto ya llega a ser grave, ¿no? Sí, definitivamente es grave. Hay una situación bien importante que nosotros los seres humanos no tomamos en cuenta. La vida misma es una constante crisis, desde que nacemos hasta el día de hoy, porque hay un teórico que se llama Erik Erikson, y él detectó 8 áreas donde él miró tareas de desarrollo para poder superar las crisis. Desde que nacemos con una crisis. Él la mencionó como la de confianza versus desconfianza, ¿no? Cuando el niño empieza a caminar, ya nace con una crisis que tiene que superar. Y cuando la supera, una vez se da cuenta que va a entrar a la siguiente crisis, que tiene que superar para seguir a la siguiente, Entonces, cada tarea de nuestra vida es una constante crisis y la solucionamos. Pero cuando tenemos un problema como tal, en este caso que están mencionando, nos olvidamos que las herramientas ya las tenemos. Y tenemos algo también, que el estilo de vida que tenemos cada quien, el tipo de educación que tenemos, esto también impacta mucho para una reacción. Esto es bueno, educación, sí. ¿verdad? Sí, claro. Entonces, aquí creo que el papá y mamá tienen esa responsabilidad. Definitivamente. A veces son el tipo de cosas que se enseñan no con palabras, sino con acciones, ¿no? Sí, y si no hay acción, no hay Como reaccionan mamá y papá solución. ante una crisis y lo ven los hijos, así es, se va heredando, ¿no? O en el juego, ¿no? No, como lo vemos. Ahorita acaba de mencionar Elizabeth un ejemplo muy padre, que es el matrimonio. Cuando los problemas no se solucionan al momento, que son crisis, y las vamos dejando al paso, los niños aprenden. Entonces también ellos van dejando y la crisis va aumentando. Hasta eso les enseñamos, ¿no? Pero bueno. Sí, definitivamente. Exacto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a esta ustedes. mañana. Gracias a Son ustedes. Claudia Cecilia Vargas y Elizabeth Jase García, de Centro de Desarrollo Integral, con un tema muy interesante, ¿no? Cómo hacerle frente a las crisis. Que no le atrape la crisis. Muchas gracias. Gracias a ustedes.